Buenos días, profesor Pablo Rodríguez, profesora Shirley Logan y profesor Jonathan Piedra. Nosotros somos el grupo 4 y está integrado por Emma Torres, Emanuel Núñez, Daniela González, Dana Herrera, Freire Núñez y José Rodríguez. Nuestro tema es el negacionismo sobre el cambio climático, un análisis del discurso de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Problema. ¿Cuáles son componentes relacionados al negacionismo del cambio climático que se puede hallar en los discurso climático de París dictado por el presidente de Estados Unidos número 45, Donald Trump, y en el discurso la Asamblea General de la ONU número 74, proporcionado en la participación del presidente brasileño Jair Bolsonaro, y el discurso denominado Que paguen ellos, presentado por el político Santiago Abascal? Objetivo general: analizar los distintos tipos de negacionismo ante el cambio climático y los elementos relacionados al cambio climático que las figuras negacionistas más destacadas hacen alusión. Objetivos específicos. 1. Caracterizar las propuestas de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal frente al cambio climático. 2. Determinar el negacionismo que destacan estos líderes negacionistas en sus discursos. Y 3. Explicar los elementos de las posturas negacionistas a partir de los discursos brindados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Delimitación. Se estima realizar un análisis detallando los elementos que se encuentran presentes en algunos de los discursos presentados por los líderes políticos Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal, escatimando los puntos de los tipos de negacionismo en los que estos mismos se fundamentan. Bueno, mucho gusto. A mí me toca la parte de la justificación, ¿verdad? Bueno, el cambio climático es uno de los temas con mayor debate científico, mayor debate en la comunidad científica, esto en los últimos años. Esto digo que el responsable en su mayoría es el ser humano. Como las acciones comunes para el desarrollo social en realidad representan una amenaza para la seguridad ecosistémica. Según el IPCC del 2014, se cataloga el 95% del aumento del calentamiento global es generado por las acciones humanas y que en una estimación entre mayor cantidad de personas y de población, mayor sería el impacto al ambiente. La principal problemática en la que se enfrentan los científicos para combatir los efectos del cambio climático se presenta con los negacionistas, en su intento de denigrar la información que generan los expertos, desmeritando todo avance y poniendo a la población en un pensamiento de actuar o no, siendo los negacionistas más significativos aquellos líderes de países o organizaciones importantes, ¿verdad? Que tienen una postura negacionista ante el cambio climático y la relevancia es que estos aportan ante no actuar ante la problemática. Esto debido a su influencia, que genera un escepticismo en la población, debido a que tienen credibilidad y que son capaces de mover las masas. Así que esta investigación contempla el por qué estos grupos se destinan a generar controversia ante los científicos y organizaciones ambientalistas, además de la importancia que tiene el poder de la política, concretamente en los líderes políticos tal como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal sobre la ciencia. Bien, ahora en referencia del estado de la cuestión, se realizó una recolecta bibliográfica tanto de artículos científicos, investigaciones, tesis, entre otras, centradas en el estudio del cambio climático y esencialmente sobre las posturas negacionistas de esta problemática. Como se mencionó anteriormente en estudios, se ha demostrado que el cambio climático en las últimas décadas ha sido una de las problemáticas más caóticas e importantes a nivel mundial y fundamentalmente es uno de los debates científicos de mayor peso en la actualidad. Pues el cambio climático es una de las problemáticas que afecta no solo en áreas sociales, sino en muchas áreas y además se da una gran problemática, pues al momento de esto se dan las contrapartes o aquellos que quieren contrarrestar los avances de los científicos, los cuales son las posturas negacionistas y entre otros. De este modo, la investigación presentada por Palacios y Butler 2021 destacan principalmente dos posturas ante esta problemática, una de la cual es aquella que está a favor y otra que está en contra. Enfatizan principalmente aquella que está en contra de esta problemática y la cual está presentada por el ámbito ético-político, en la cual estos quieren hacer ver que esta problemática es inexistente o incluso que los seres humanos no tienen relación alguna con, el aumento de esta problemática. Del mismo modo, en esta investigación se recolectaron elementos acerca de las posturas negacionistas tanto de Donald Trump y Jair Bolsonaro,
principalmente donde Donald Trump negó un informe realizado por la Casa Blanca acerca de las condiciones a futuro de los Estados Unidos, lo cual era de gran importancia y ese mismo lo negó simplemente con un no me lo creo. Por otra parte, Jair Bolsonaro, durante su estancia en la presidencia de Brasil, ha llevado al país a posicionarse como la sexta casilla de mayor emisora a nivel mundial de gases de efecto invernadero. Del mismo modo, Rueda, Vázquez y Locatello 2018 presentó un informe acerca de una investigación o recolección como tal de elementos acerca de la postura negacionista de Donald Trump ante esa problemática, en la cual además destacaron los efectos que se trajo al país durante su estancia como presidente, afectándolo en los avances científicos contra esta problemática, pues eximó al país del Acuerdo de París, negó grandes avances científicos, entre otros. Además, fundamentan que las posturas negacionistas de Donald Trump se basan en la ideología, en la tradición ideológica, perdón, los cuales una postura que contempla acciones sexistas, machistas, negacionistas, entre otras. También Kolstad y Thoman 2001 presentan la explicación de una relación entre la economía y la política, lo cual explica que la política en muchos países y principalmente en los más desarrollados se está llevando a cabo el estudio del cambio climático, haciendo que en un futuro, si las afecciones del cambio climático se ven aún mayor, los países más vulnerables o con menos economía serán aquellos que serán mayormente afectados. Por último, Avelán 2021 expone la relación entre la inacción contra esa problemática del cambio climático con la relación de la política y la economía e ideas conservadoras. Esto pues explica que las posiciones negacionistas de esta problemática se basan en contrarrestar sus efectos, no eliminando los avances científicos, sino creando desinformación en la población y los pueden afectar tanto directa o indirectamente. Esto además que se ven impulsados principalmente por industrias las cuales están en contra o se verían afectados por las acciones que contrarrestan el cambio climático. Pues así entonces son aquellas industrias principalmente que se ven ligadas a la economía de combustibles fósiles, entre otras acciones no ecoamigables con el ambiente. Continuando con Jair Bolsonaro, Ferranti y Feinstein en 2019 exponen ampliamente las acciones tomadas por dicho presidente, dejando en evidencia no solo su posición ante el cambio climático, sino afirmándola públicamente. De igual manera, Deutsch y Fletcher 2022 amplían más en el tema del impacto mundial. Explican que los incendios en el Amazonas son algo común. Sin embargo, se le dio mucha más atención con Bolsonaro en la presidencia debido a su indiferencia ante la situación, teniendo en cuenta que el Amazonas son considerados como los pulmones del mundo. Debido a estas acciones, este personaje se ha posicionado de forma global como el heraldo de la perdición global. También Rivas y Gómez, 2021, nos dicen que gran parte de los artículos negacionistas no niegan el cambio climático, sino que cuestionan su impacto. Se explica que la mayoría de los artículos negacionistas que hablan del cambio climático lo hacen opiniones propias o entrevistas de científicos escépticos, y no con base en datos científicos. Ok. Con respecto a Almirón y Moreno, mencionan que la inacción ante la crisis del cambio climático no está ligada a los denominados negacionistas del cambio climático. Este término del negacionismo puede realmente estar afectando a los verdaderos problemas que evitan la inacción ante el cambio climático. Destacan que realmente la inacción contra este problema se debe a otras problemáticas que reciben los términos de retardismo, el contrarianismo u obstruccionismo. De otro modo, Poleo D., en la revista de Ciencias Ambientales Tropical Journal of Environmental Science, principalmente destaca la politización del cambio climático, con la que genera una discusión acerca de la percepción del cambio climático, exponiendo si realmente este es una problemática real o solamente se toma como un negocio más que genera ingresos a la economía. Ok. Con respecto al cambio climático, este tema se convierte cada vez en más interés sociopolítico y comienza a ser manipulado por la información mediática.
comienza a tomar interés propio para partidos, para búsqueda de votos, o por lo contrario, existe la temática inversa. Discursos negacionistas que desacreditan las investigaciones científicas. Diversos de estos comentarios es por puro nacionalismo o por interés del grupo de personas que no apoyan este movimiento. En el artículo de Moreno y Thornton exponen que en el contexto español no existe un contramovimiento climático como los que existen en Estados Unidos o el Reino Unido. Expresan que la extrema derecha, Vox, liderada por Abascal, es uno de los ejemplos donde se muestran negacionistas ecológicos, tal como se refleja un conflicto con el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Se destaca principalmente la importancia que se refleja a partir de Santiago Abascal hacia las masas que siguen su partido político. Y bueno, a decir verdad, seguido de analizar la información que se puede recolectar de esa temática, se logra evidenciar que existe una amplia opinión sobre este tema, donde se encuentran aquellos que están a favor de la evidencia del negacionismo, como los que están en contra, los que consideran que es un problema más a fondo de únicamente el negacionismo, y también destacan los que confirman los daños que producen a los ambientalistas algunos líderes políticos. En realidad, la información más general del tema destaca en la relación que se encuentra referente a la bibliografía, de los que afirman que el negacionismo obstruye el avance científico y que los líderes políticos, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal y otros más, tienen gran importancia en la inacción contra el cambio climático. El marco conceptual. Comenzaré mencionando que el cambio climático antropogénico son las variaciones que se experimentan en el clima mundial. No ocurre de forma natural. Este es inducido principalmente por la emisión, que este sí es un fenómeno natural que le permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para que exista la vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol, estos llegan a la corteza terrestre y aquí se mantienen para conseguir una temperatura ideal para la vida. Lo que pasa es que el ser humano causó un aumento en la concentración de gases en la atmósfera, gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Entonces, la atmósfera retiene calor y esto causa un aumento en la temperatura del planeta. Siguiendo con el marco conceptual, tenemos el concepto de negacionismo. La negación, según Kindeland, es una ignorancia voluntaria, pues consiste en rechazar cualquier tipo de información, aunque ésta esté demostrada y verificada científicamente. Aunque los negacionistas climáticos se autoperciben como escépticos, esto no tiene nada que ver, ya que no se busca una verdad real, sino una verdad subjetiva y interesada. El escepticismo consiste en la duda crucial y pertinente de cada hecho. Esta no es la negación absoluta de la información, sino la incredulidad. De hecho, esto es la base de la ciencia, ya que con base a una duda surge el interés de demostrar algún hecho. El último concepto sería la extrema derecha. Esta es la acción política de un movimiento radical con valores conservadores o que tienen como interés sostener lo conocido de una forma conservadora. Como explica el encaje a la extrema derecha, se da de forma de ciertos argumentos que son relativos a los valores nacionales y tradicionales. Esos buscan esto, conservar, ya sea conservar la tradición, conservar la cultura o conservar lo etno-nacional. Para ir terminando, nosotros, nuestro trabajo, nuestra metodología, se realizó un estudio cualitativo en el área de la información sobre el negacionismo del cambio climático, el cual se llevó a cabo con un tipo de revisión bibliográfica o muestreo teórico. Y por último, el cronograma, que se tiene previsto para agosto y septiembre, tener el capítulo 1 con el tema del cambio climático, en septiembre-octubre el capítulo 2 con el tema de negacionismo, en octubre y noviembre el capítulo 3 con el tema de líderes políticos y por último en noviembre finalizar con el capítulo 4 con el análisis y consideración de la información obtenida y las conclusiones finales. Y eso sería todo. Muchas gracias.